過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Con los gemelos Maximoff inconscientes y neutralizados temporalmente, Gojo centró su atención en Hulk. Hacía unos momentos, había lanzado al Goliath verde hacia el cielo. Sin embargo, al mirar atrás, el lugar donde Hulk debería haber aterrizado estaba vacío. Los 6 ojos de Gojo escudriñaron rápidamente el horizonte y lo localizaron como una mota verde, ya a una distancia considerable, que avanzaba torpemente hacia la ciudad cercana. Parecía que la combinación de la manipulación de Wanda y la contundente intervención de Gojo habían dejado a Hulk desorientado, con su ira perdida. Gojo también vio a Tony, una mancha roja y dorada con su traje de Iron Man, lanzándose hacia Hulk a toda velocidad. Gojo suspiró. Si Tony se enfrentaba a Hulk en su estado actual, especialmente cerca de una zona poblada, los daños colaterales serían catastróficos. La ciudad sufriría una inmensa destrucción e innumerables vidas inocentes estarían en peligro. A pesar del espectáculo que podría haber dado en las películas, la realidad de semejante batalla era sombría y aterradora. Miró a los gemelos inconscientes. No podía dejarlos allí. Con un gruñido, cargó sin esfuerzo a Wanda sobre un hombro y a Pietro sobre el otro. Entonces, echó a correr, a una velocidad vertiginosa, dirigiéndose directamente hacia la ciudad y el inminente enfrentamiento. Mientras corría, con Tony ahora como un punto visible en el cielo sobre él, Gojo activó sus comunicadores. «Oye, Tony», gritó, con una voz sorprendentemente tranquila a pesar de la velocidad y la carga que llevaba. «Déjame a Hulk, Dr. Banner. Tú encárgate de estos dos». Mientras hablaba, usó a Azul, levitando suavemente las figuras inconscientes de Wanda y Pietro hacia arriba, enviándolos en una trayectoria controlada hacia Iron Man. Tony, sorprendido, maniobró con destreza para atrapar a los dos hermanos mejorados en el aire. Los sistemas de su armadura se ajustaron a la carga inesperada. «Oye, Satoru», respondió Tony por el comunicador con voz tensa. «No sé si te das cuenta, pero ese que está ahí abajo es Hulk. No es el típico monstruo al que podemos derrotar sin más. Es diferente, sobre todo ahora que está completamente furioso. Al menos déjame apoyarte. Podemos intentar contenerlo juntos». Tony vio a Gojo abajo, una mancha borrosa que se movía rápidamente por el paisaje, desplazándose a veces distancias cortas, dejando un rastro de polvo a su paso. «Gracias por la oferta, Tony», respondió Gojo con voz firme, «pero simplemente acomódalos en el Kinghead. Luego, con los demás, si es posible, comiencen a evacuar la zona. Tanto como puedan, tan rápido como puedan. Yo me encargo del resto». Hizo una pausa, con una extraña nota de seriedad en su tono. «Sé que tú y los demás, no confían del todo en mí. Después de todo, me encontraron en una base de Hydra. También sé que probablemente me consideran una especie de asesino al que congelaron, o tal vez un experimento con una mente modificada». Respiró hondo. «Pero solo, confía en mí en esta ocasión. Por favor». Tony guardó silencio un momento. Cada instinto, cada protocolo, le gritaba que no dejara a un civil, ni siquiera a uno con superpoderes, enfrentarse solo a Hulk, sobre todo con una ciudad en juego. No podía confiar del todo en Gojo, todavía no con vidas inocentes en juego. Pero había algo en la voz de Gojo, una tranquila confianza difícil de ignorar. Y se estaban quedando sin opciones. Mierda», murmuró Tony por el comunicador, «una decisión tomada. No me decepciones, Satoru».
Confío en ti, aunque probablemente todos me tachen de loco. Me encargaré de estos dos y luego empezaré con la evacuación. También, he llamado a Verónica, por si acaso. Para que te apoye, si lo necesitas. Dicho esto, Iron Man viró bruscamente, con los propulsores encendidos, y voló de vuelta hacia el Kingjet y el resto de los Vengadores, cargando con los gemelos Maximoff inconscientes. Gojo no respondió. Simplemente siguió moviéndose, un borrón en el suelo, deformándose ocasionalmente, acortando la distancia con Hulk y la ciudad vulnerable a una velocidad increíble. El polvo que levantaba a su paso era la única señal de que había estado allí. En un costado de la bulliciosa ciudad, felizmente inconsciente del coloso verde que se acercaba rápidamente, una joven japonesa transmitía en vivo su día. Su blog era una alegre crónica de sus viajes, hoy centrado en explorar varias tiendas únicas. Sus enérgicos comentarios e interacciones con sus espectadores eran un flujo constante de diversión desenfadada. Bueno, chat. ¿Cuántas preguntas sobre el matcha latte? Rió entre dientes, ajustando su trípode mientras caminaba. Estaba riquísimo. Próxima parada, esa librería tan mona que todos recomendaron. De repente, su chat explotó. Un torrente de mensajes, con todas las variantes de fuera de ahí. Corre. Detrás de ti. Inundó su pantalla, un spam incesante que interrumpió su habitual charla juguetona. La bloguera se detuvo, con una sonrisa vacilante por la confusión. Oye, chat, por favor, no envíes spam con lo mismo. Suplicó, con una risa nerviosa escapándose de su boca. Chat, fuera de ahí. Detrás de ti. Corre. ¿Qué demonios? No, broma, date la vuelta. Si no, el bot te bloqueará. ¿Ah? ¿Qué hay detrás de mí? Miró por encima del hombro, sin ver nada más que la vida cotidiana de la ciudad. Corre, mira hacia arriba. Está en el cielo. Dios mío. Muévete ya. Detrás de ti. Cielo. ¿Qué es eso? Tío, detrás de ti. Ah, esto no es un simulacro. Fuera. Arriba. Santa María, corre. ¿Qué están diciendo? No hay nadie detrás de mí. Sus ojos siguieron las frenéticas indicaciones de sus espectadores. Ah. En el cielo. Levantó la vista. Se le heló la sangre. Una monstruosa figura verde, increíblemente grande, se precipitaba por los aires directamente hacia ella. Caería, o mejor dicho, se estrellaría, casi encima de ella en cuestión de segundos. Quería moverse, gritar, correr, pero sus piernas estaban congeladas, inmovilizadas por el terror. Su teléfono, aún aferrado en su mano sobre el trípode, seguía grabando, capturando su expresión de horror. Ya viene. ¿Por qué sigues ahí parado? No vas a morir. Muévete. Justo cuando Hulk estaba a punto de impactar, una figura apareció entre la bloguera y el gigante que descendía. Era Gojo. No había detenido a Hulk por completo. El impulso era demasiado fuerte, pero había cambiado su trayectoria lo suficiente. Hulk se estrelló contra el suelo a pocos metros de la chica. El impacto destrozó el pavimento y envió ondas de choque por la calle. La blogger cayó al suelo, con su teléfono aún grabando, ahora apuntando erráticamente hacia arriba. Rojo, de pie entre el hormigón agrietado, se giró hacia la chica aterrorizada, con una sonrisa encantadoramente tranquila en el rostro. Hola, dijo, como si fuera una tarde de martes normal. No te preocupes, solo está un poco enfadado. Está teniendo una rabieta. Entonces vio el teléfono aún grabando. Oh. Estás transmitiendo. Oh, hola, chat. ¿Cómo están? No hay nada de qué preocuparse, solo un pequeño desacuerdo. Luego se giró hacia Hulk, que ya rugía, surgiendo del cráter y blandiendo un puño enorme. El puñetazo impactó con el Infinity de Gojo, deteniéndose en seco. Rojo, sin embargo, no se limitó a bloquear. Enfrentó el poder puro de Hulk con algo completamente diferente. Cerró el puño, condensándose su energía maldita, concentrándose hasta un punto casi imposible. Entonces, la desató, un puñetazo dirigido con precisión mortal al puño de Hulk. El momento del impacto fue diferente. Un relámpago negro estalló, crepitando alrededor del punto de contacto. Por un instante infinitesimal, si uno hubiera podido observar con suficiente atención, el espacio mismo pareció distorsionarse alrededor del puño de Gojo. Destello negro. El efecto fue instantáneo y devastador. Hulk, a pesar de su inmensa fuerza y resistencia, salió volando hacia atrás. No solo fue empujado, sino que se elevó al cielo como si lo hubiera alcanzado una bala de cañón invisible.
Sus ojos se pusieron en blanco por la fuerza de la conmoción. Gojo miró al atónito blogger. Ten cuidado la próxima vez, dijo, con la sonrisa aún intacta. ¿Y el chat? No te suscribas. En serio. Luego añadió, con un tono críptico en la voz. Y un consejo para todos, ya nada está cifrado ni es privado. Solo un aviso. Dicho esto, se deformó, desapareciendo de la calle y reapareciendo en lo alto del cielo, justo detrás de Hulk, aún en el aire, quien se desorientó momentáneamente por el destello negro. Una oleada de algo nuevo, algo potente, inundó a Gojo. No era solo energía maldita. Era una sensación, una comprensión. Adrenalina, sí, pero más que eso. La niebla que había nublado un poco su comprensión innata de su energía maldita, de sus técnicas desde que despertó en este nuevo mundo, se estaba despejando rápidamente. Cada destello negro era como una llave que abría caminos más profundos, una conexión más profunda con su poder. Ahora estaba detrás de Hulk, con una sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro. Lo siento, Hulk, dijo, con una intensidad recién descubierta, casi alegre. Esto podría doler un poco. Otro puñetazo, imbuido de la misma energía concentrada que distorsiona el espacio. Un rayo negro se arqueó sobre la ancha espalda verde de Hulk. El espacio mismo pareció ondularse alrededor del impacto. Hulk salió despedido hacia abajo, lanzado desde el cielo como un meteoro. Destello negro. Gojo experimentaba una iluminación, una comprensión visceral de su propio poder, impulsada por estos destellos negros perfectamente ejecutados. No sería erróneo decir que se estaba volviendo un poco adicto a la sensación, a la claridad y a la adrenalina pura y desconocida que le recorría el cuerpo. Se deformó de nuevo, apareciendo directamente en la trayectoria descendente de Hulk. Antes de que el gigante verde pudiera estrellarse contra la ciudad, antes de que pudiera siquiera empezar a orientarse tras los desorientadores impactos y la sensación de total impotencia ante una fuerza invisible, Gojo lo recibió. Otro puñetazo preciso y concentrado, esta vez en el pecho de Hulk. Más rayo negro. Más distorsión espacial. La boca de Hulk se abrió de golpe y salió un rocío la sangre teñida de verde se arqueaba en el aire. Las gotas de sangre de Hulk se precipitaron hacia el rostro de Gojo, solo para ser detenidas a centímetros por su omnipresente infinito. Una amplia sonrisa, casi salvaje, se dibujó en el rostro de Gojo. Esto es divertido. Gojo no dejaba que Hulk tocara el suelo. Mantenía al Goliat verde suspendido en el aire, una marioneta indefensa y furiosa en una batalla unilateral. Hulk rugía de frustración, lanzando puñetazos al vacío, cuyos golpes creaban estruendosas explosiones sónicas. Cada vez que Gojo se acercaba, Hulk atacaba con todas sus fuerzas, pero sus puños solo se estrellaban contra el inquebrantable muro del infinito. Hulk incluso intentó su característico trueno, uniendo sus enormes manos para crear una onda expansiva ensordecedora y destructiva, pero la fuerza se disipó sin causar daño ante la defensa absoluta de Gojo. Frustrado por la falta de progreso, Gojo decidió añadir un poco más de fuerza. Cubrió su puño con la vibrante energía azul de su técnica maldita y lanzó un poderoso puñetazo, potenciado por el azul. Conectó con Hulk en el aire, no con la intensidad distorsionadora del espacio de un destello negro, sino con la suficiente fuerza conmocionante y atractiva como para impulsarlo aún más alto. Abajo, a pesar de los esfuerzos de Gojo por contener la batalla, algunos daños fueron inevitables. Las réplicas de los golpes fallidos de Hulk y su trueno habían agrietado caminos y destrozado ventanas, un testimonio de la potencia bruta que Gojo neutralizaba sin esfuerzo. Ahora, Gojo decidió que era hora de asestar un golpe realmente decisivo. Este sería su tercer destello negro, y pretendía que fuera el más destructivo hasta la fecha. Lo apuntaría directamente al rostro de Hulk, cubriéndose el puño con azul, condensando su energía maldita, vertiendo todo lo que podía en este golpe perfecto. Sin dudarlo un instante, sin pensar en posibles lesiones, Gojo se deformó. Apareció al instante, a centímetros del rostro enfurecido y suspendido de Hulk. Pulsó a azul para mantener a Hulk completamente inmóvil por una fracción de segundo, y luego desató su ataque. Un puñetazo preciso y concentrado, dirigido directamente a la mejilla de Hulk. Un rayo negro, más intenso que antes, estalló. El espacio mismo pareció ondularse y desgarrarse. Destello negro. El sonido fue como un estallido fatal. Un único y enorme diente salió volando de la boca de Hulk, seguido de un chorro de sangre verde. El impacto fue desastroso, para Hulk. Y para colmo, en ese mismo instante, Gojo desató un rojo de máxima potencia.
La abrumadora fuerza repulsiva, combinada con el impulso del destello negro, envió a Hulk volando como una bala de cañón, fuera de la ciudad, describiendo un arco en el cielo y dirigiéndose de vuelta al desguace donde Gojo había dejado a los dos hermanos inconscientes. Hulk finalmente aterrizó, estrellándose contra la tierra tras ser golpeado a diestro y siniestro en el aire. Para Gojo, la pelea había sido más que una simple reyerta. Fue una profunda experiencia de aprendizaje. Cada destello negro, ejecutado a la perfección, despejaba la niebla de su mente y profundizaba su comprensión innata de su energía maldita y sus técnicas. Usaba a uno de los héroes más poderosos del planeta como piedra de afilar para perfeccionar sus fenomenales habilidades. Incluso después de 3 destellos negros consecutivos, Hulk no estaba inconsciente. Yacía en el cráter que había creado, respirando entrecortadamente. Miró al cielo desde donde había sido expulsado con tanta violencia, y la neblina roja de la influencia de Wanda comenzaba a disiparse de su mente, aunque aún no por completo. Un destello de espacio distorsionado, y Gojo estaba allí, de pie sobre él, mirándolo con expresión curiosa. ¿Te apetece charlar?, preguntó Gojo con voz suave. ¿O aún sientes esos efectos rojos en tu mente, eh? En respuesta, Gojo recibió un poderoso grito gutural y otro puñetazo potente dirigido directamente a su rostro. Y, una vez más, fue completamente ineficaz, deteniéndose a centímetros gracias a Infinity. Gojo rió entre dientes, con una risa genuinamente divertida, como si fuera exactamente la respuesta que esperaba. Hulk, no tienes idea de lo útil que has sido, dijo, con una amplia sonrisa, casi frenética, extendiéndose por su rostro. Y no tienes ni idea de lo que estás haciendo por mí ahora mismo. Volvió a preparar su puño, con su energía maldita aumentando, condensándose en ese punto crítico perfecto. Con una velocidad cegadora, atacó con el puño, golpeando a Hulk de lleno en el estómago. Destello negro. Rojo, ahora riendo, estaba sometiendo al increíble Hulk a la peor y más desproporcionada paliza que jamás había recibido, mucho peor que cualquier encuentro con los militares. Presionaba a Hulk con el peso invisible de su infinito, inmovilizándolo contra el suelo, impidiéndole siquiera mantenerse en pie. Hulk lanzaba puñetazos desesperados uno tras otro, cada uno de ellos devastadores, solo para que todos se detuvieran sin causar daño a centímetros del rostro sonriente de Gojo. Destello negro. Los puños de Gojo, crepitando con relámpagos negros, caían sobre el cuerpo de Hulk. Lo que comenzó como un fenómeno inusual ahora ocurría con cada golpe. Cada puñetazo era un destello negro perfecto, hundiendo a Hulk cada vez más en la tierra. Si se tratara de cualquier otro héroe o villano, habrían suplicado clemencia, cuestionando qué clase de castigo cruel e inusual era este. Pero Hulk solo conocía la rabia. Rugía con furia cada vez mayor tras cada golpe, solo para encontrarse con el impacto repugnante de otro. Era la mirada de alguien que había olvidado la emocionante descarga de adrenalina en su sistema y, tras haberla recuperado después de mucho tiempo, quería saborear la sensación durante el mayor tiempo posible. Destello negro. Tony, con su traje de Iron Man, finalmente voló al lugar, flotando a una distancia prudencial. No podía creer lo que veía. Los sensores y el zoom avanzado de su traje le mostraron una imagen que desafiaba toda lógica. Hulk estaba siendo, Tony ni siquiera tenía una palabra para describirlo. ¿Dominado? ¿Jugando con él? Podía ver claramente el rostro de otro Gojo, pasándoselo en grande destrozando a Hulk. Y ese aterrador rayo negro brilló una y otra vez. Destello negro. Los últimos vestigios de la manipulación mental de Wanda estaban siendo destruidos por Hulk, pero la ira contenida estaba siendo reemplazada por una furia genuina, aún más profunda. La humillación de ser completamente dominado por alguien tan pequeño, tan aparentemente frágil, era exasperante. Sin embargo, todas sus acciones eran inútiles. Su mente, azotada por los constantes y anormales impactos de golpes que distorsionaban el espacio, se volvía borrosa. Rojo, mientras tanto, estaba completamente concentrado en una sola cosa: el destello negro que iluminaba a su compañero de entrenamiento. Gojo se detuvo un instante, con una amplia y radiante sonrisa. «Gracias, Hulk», dijo con voz brillante y sincera. Y entonces, con un último y poderoso esfuerzo, Rojo, respirando con más dificultad, pero aún con energía, pulsó con calma su comunicador. «Hulk ha sido contenido», anunció con voz alegre. De forma segura. La voz de Tony se escuchó tensa e incrédula. «Sí, Satoru. Ya lo vemos». Luego, cambiando a un canal privado solo audible para los demás Vengadores, la voz de Tony era baja y seria. «Chicos,
Por favor, recuérdenme que no vuelva a llamarlo niño. Jamás. Dentro del Kinghead, la atmósfera estaba cargada de agotamiento e inquietud. El Capitán América permanecía estoico, con la mirada perdida, repasando con claridad la visión que Wanda le había impuesto. Natasha permanecía callada, con su compostura habitual ligeramente alterada. Solo Clint Barton parecía relativamente ileso. Tras haber experimentado el control mental de Loki, había reconocido las señales y había logrado incapacitar momentáneamente a Wanda con una flecha taser certera antes de que ella pudiera atraparlo por completo. Ya pasé por eso, ya lo hice, tengo la camiseta de control mental, murmuró con gravedad. No lo volveré a hacer. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Wanda y Pietro yacían inconscientes en el suelo metálico del Kinghead, atados firmemente. El cabello oscuro de Wanda estaba esparcido alrededor de su cabeza, e incluso en su estado inerte, irradiaban un aura de peligro potencial. La rampa del Kinghead descendió y Tony aterrizó con un estruendo metálico, con su armadura de Iron Man aún puesta. Examinó el avión, fijando la vista en los gemelos atados, asegurándose de que estuvieran a salvo. Momentos después, Gojo entró con paso tranquilo. Bruce Banner, ahora completamente transformado en Hulk, aunque con aspecto de agotamiento, colgado sobre su hombro como un saco de patatas. Gojo dejó caer suavemente a Banner en un asiento, donde el físico cayó inmediatamente en un sueño profundo y exhausto. Bueno, anunció Gojo, sacudiéndose las manos, no logramos impedir que Ultron consiguiera lo que buscaba en el desguace. Malas noticias. Pero, continuó con un tono alegre en la voz, no te desanimes. Uno de sus otros brillantes planes, liberar a Hulk en una ciudad desprevenida, se resolvió con éxito. Y capturamos a los dos pequeños trastocadores que estaban arruinando tu bienestar mental. Buenas noticias, ¿verdad? Tony, que ya se había retraído el casco, parecía agitado. Volvamos a la torre, ahora. Dijo con voz urgente. Tenemos que averiguar qué busca realmente Ultron. ¿Para qué quiere ese vibranio? Porque sea lo que sea, te garantizo que no será saludable para ninguno de nosotros. Gojo señaló hacia la cabina. ¿Debería pilotar esta cosa? He estado aprendiendo algunas cosas. Clint, estirándose, negó con la cabeza. No, estoy bien. He oído que te encargaste de Hulk con bastante decisión, Satoru. Probablemente estés cansado. Descansa. Yo me encargo. Se dirigió al asiento del piloto. Mientras el Kinghead despegaba y comenzaba su viaje de regreso a Nueva York, Tony inició una videollamada segura con Maria Hill en la Torre de los Vengadores. Sorprendentemente, Ultron no había vuelto a intentar apoderarse del cetro mientras estaban fuera. Quizás el riesgo de que Thor se lo llevara a Asgard para su custodia era demasiado alto, o tal vez, como Gojo sospechaba, Ultron ya tenía en marcha un plan diferente y más complejo. Y dijo Tony, su rostro apareciendo en la pantalla principal del jet, ¿algo nuevo? ¿Alguna noticia que debamos saber urgentemente ahora mismo? La imagen de Maria Hill parpadeó, con expresión seria. Sí, de hecho, respondió con voz nítida. Sí. El gobierno, en concreto, ciertos oficiales militares de alto rango, exigen formalmente que Gojo Satoru sea entregado a su custodia. Un silencio atónito invadió el Kinghead. Todos los despiertos, incluido Gojo, parecían conmocionados. Gojo parpadeó tras sus gafas de sol redondas. ¿Ah, qué hice? Preguntó Gojo, genuinamente desconcertado. ¿Secuestré accidentalmente al presidente de los Estados Unidos mientras compraba pasteles? Porque esa parece la clase de noticia con la que deberías haber empezado, y un titular bastante importante. Tony, aunque visiblemente sorprendido, adoptó un tono serio, casi desafiante. ¿Y el motivo de esta petición? Preguntó con voz tensa. Aunque tienen que saber que esa petición no va a ninguna parte. Maria Hill suspiró con expresión cansada mientras manipulaba su datapad. Les enviaron un paquete anónimo, explicó. Contenía esto. Una señal de vídeo parpadeó en la pantalla principal del Kinghead. Eran imágenes satelitales, sorprendentemente nítidas, enfocadas en la ciudad africana que Gojo acababa de salvar. La grabación mostraba a Hulk arrasando, luego la intervención de Gojo. Capturaba a Gojo teletransportándose sin esfuerzo, bloqueando los ataques de Hulk, y luego, los destellos negros. Uno tras otro, el vídeo mostraba a Gojo apareciendo, atacando con ese aterrador rayo negro y haciendo tambalear a Hulk. Steve observaba, frunciendo el ceño. ¿Qué tiene de malo esto exactamente?
Preguntó, genuinamente confundido. Detuvo a Hulk. Evitó que destruyera una ciudad y causara quién sabe cuántas bajas. Eso me parece una victoria. Maria Hill no detuvo el video ahí. Lo dejó reproducir, mostrando la última parte de la pelea. Rojo, con esa sonrisa desconcertante, casi extática, inmovilizando a Hulk, lanzando un destello negro tras otro sobre el gigante indefenso. No se trataba solo de someter a Hulk, parecía una demolición alegre y unilateral. El poder puro, casi casual, que se exhibía era impresionante y un poco aterrador. Cuando el video finalmente terminó, Maria cambió la pantalla. Y ahora, mira esto, dijo. Aplicación carpetas y documentos. En la pantalla se veían los archivos internos de los Vengadores sobre Gojo Satoru. Resumían todo lo que ellos, o mejor dicho, Jarvis, habían recopilado antes de su muerte. Su rescate de la base de Hydra en Sokovia, la cápsula de hielo, sus orígenes desconocidos, sus increíbles habilidades. También había notas especulativas. Posible experimento de Hydra, aparentemente adolescente, edad desconocida, posible inestabilidad psicológica debido a estasis / experimentación prolongada, riesgo de lavado de cerebro / agente durmiente. Todas sus cautelosas evaluaciones iniciales y los peores escenarios quedaron al descubierto. Quienquiera que haya enviado este paquete al gobierno, continuó Maria Hill con voz grave, quiere que lo encierren, o al menos, que esté tan atascado en tanta burocracia e investigación que no pueda ir a ninguna parte ni hacer nada. Quieren neutralizarlo, de una forma u otra. Hizo una pausa. Y lo que obligó al gobierno a actuar con tanta decisión, lo que realmente los encendió, es la combinación de su pasado desconocido, posiblemente vinculado a Hydra, y el hecho innegable de que derrotó a Hulk. No solo lo detuvo, sino que lo dominó, fácil y unilateralmente. Entonces, ¿cuál es su versión oficial? Preguntó Tony con una voz peligrosamente tranquila. Lo ven como un agente no registrado ni investigado, con un inmenso poder y posibles vínculos con organizaciones enemigas, declaró Maria. Lo presentan como una amenaza a la seguridad nacional. Extraoficialmente, quieren encerrarlo. Quieren devolverlo a la nevera de donde salió, o, más probablemente, quieren estudiarlo. Diseccionar sus habilidades, averiguar qué lo motiva. Creen que es un experimento, y si pueden investigar su cuerpo, sus poderes, creen que pueden replicarlo. Crear una nueva generación de supersoldado, mucho mejor y más poderoso que cualquier otra cosa que hayan tenido antes. Una fría ira se apoderó de los ojos de Steve Rogers. ¿Mejor? Dijo con voz tranquila pero firme. ¿Así que ahora experimentarán con niños? ¿Solo para crear más supersoldados, más armas? Miró directamente a Maria Hill a través de la pantalla. Maria, creo que ya sabes la respuesta que les daremos. Si quieren a Satoru, si quieren ponerle la mano encima, primero tendrán que acabar con todos nosotros. La promesa tácita de una lucha que el gobierno probablemente no ganaría, flotaba pesadamente en el aire. Maria Hill dejó escapar un suspiro cansado, de esos que hablan de batallas burocráticas y decisiones imposibles. Sabía, incluso antes de hablar, cuál sería la reacción de los Vengadores. No se trata solo de su poder, capitán, dijo con voz cansada. También hay una grabación, un fragmento de esa misma grabación satelital, que están usando para presentarlo como mentalmente inestable, potencialmente peligroso para los civiles, una bomba de relojería. Pulsó algunos botones en su consola y la señal de video en la pantalla del Kinghead cambió a un segmento diferente. La perspectiva seguía siendo la vista satelital de Gojo contra Hulk. Pero esta vez, el enfoque no se centraba solo en el poder, estaba en el propio Gojo. La señal se amplió y, aunque granulada, capturó la amplia, casi frenética, sonrisa en el rostro de Gojo mientras lanzaba una lluvia de destello negro tras destello negro. Su risa, aunque inaudible desde la distancia, se insinuaba en su expresión alegre, casi desquiciada, mientras dominaba a Hulk. Foto / GIF de Gojo desquiciado. Aquí, desde esta perspectiva en tercera persona, distante y clínica, Gojo no parecía un héroe sometiendo una amenaza. Parecía un individuo inestable que se deleitaba con la destrucción, concentrado únicamente en aniquilar a su objetivo con un júbilo aterrador, sin importar las consecuencias. Maria Hill pausó el video. Esto, dijo con voz apagada, es lo que el gobierno y el ejército usan como su principal excusa. Lo están manipulando para presentar a Satoru como una amenaza potencial, clasificándolo como aún más peligroso e impredecible que Hulk. No necesito recordarles cuál es la postura oficial sobre el Dr. Banner, ni cómo reaccionaron los militares la última vez que Hulk se desató. Destrozó tanques y dispersó a soldados de élite como si fueran de papel. Continuó.
Siempre han querido encerrar a Hulk, contenerlo. Solo necesitaban una razón justificable, un incidente público. Hulk, furioso por los poderes de Wanda, iba a ser esa razón. Pero desde que Satoru lo detuvo, de forma efectiva y muy visible, el gobierno y el ejército han cambiado su enfoque. Están presionando con fuerza para que encierren a Gojo Satoru, citándolo como el mayor y más volátil desconocido. Ya corren rumores de que altos mandos militares están solicitando al presidente plena autorización para aprehenderlo. Tony, que había estado escuchando con expresión de enfado, finalmente habló, con la voz cargada de ira. ¿Me estás diciendo que el presidente de los Estados Unidos podría, o ya ha dado, plena autorización al ejército para perseguir a Satoru? ¿Para intentar encerrarlo? Aún no está decidido, aclaró María Hill, pero la propuesta definitivamente está sobre la mesa, ganando terreno. Y piénsenlo desde su perspectiva, por muy sesgada que esté. Si el gobierno estadounidense cree que puede conseguir supersoldados con el poder de Satoru, individuos capaces de derrotar a Hulk como si nada, incluso si eso implica sacrificar un poco de humanidad o ética, creo que lo considerarán seriamente. Todos saben lo desesperadas y reactivas que se han vuelto las potencias mundiales desde que Loki abrió un agujero en el espacio y un ejército alienígena se apoderó de ellas. Y ahora, con Ultron suelto, Steve apretó la mandíbula. Pero eso no les da derecho a experimentar con seres humanos, María, solo porque el mundo exterior sea peligroso. Si lo hacen, ¿cuál es la diferencia entre Hydra / los nazis y nosotros? La diferencia, capitán, afirmó María Hill, con una voz despreocupada, simplemente expresando una realidad percibida, es que Estados Unidos alegará que es para proteger a su país, para la seguridad de la Tierra. Hydra y los nazis usaron ese poder para la destrucción y la dominación mundial. La intención, argumentarán, lo es todo. Luego miró directamente a Steve, con la mirada fija. Y capitán, esa distinción, esa disposición a usar medios extraordinarios para lo que se percibía como el bien común, esa es también la razón por la que está aquí. La razón por la que está vivo. Los ojos de Steve se abrieron de par en par, solo una fracción de segundo. Por un fugaz instante, pareció haber olvidado, o quizás, haber compartimentado, el hecho de que él mismo era producto de un experimento del gobierno, un programa de supersoldados. Bajó la mirada. Un atisbo de culpa, o quizás solo un incómodo reconocimiento, cruzó su rostro. Pero es diferente, dijo con voz algo vacilante. Eso fue en tiempos de guerra. Y si no hubiera sido yo, alguien más habría sido elegido para ese experimento. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Me ofrecí como voluntario. La distinción le pareció importante, incluso si el principio subyacente de usar la experimentación humana para crear armas era incómodamente similar. Bueno, Cap, dijo María Hill, con un tono de cansado pragmatismo en la voz, lo que el gobierno afirma, o afirmará, es que hacen esto para proteger a su país, a su gente, de amenazas mucho mayores que una guerra entre humanos. Amenazas existenciales. Esa es su justificación. Tony soltó una breve risa sin humor, de esas que eran más un ladrido de burla. El gobierno ha estado en suspenso, esperando una razón suficiente para intentar encerrar a Hulk durante años, se burló. Parece que están un poco equivocados sobre sus propias capacidades. No pueden contener algo que ni siquiera comprenden. Hulk puede destrozar cualquier cosa que consideren su mejor arma como si fuera papel mojado. Es bastante iluso por su parte creer que realmente podrían contenerlo. Continuó, paseando por el reducido espacio del Kinghead. Creo que sus estrategias y su forma de pensar van en la dirección completamente opuesta a la evolución. Si ni siquiera pueden atrapar o contener a Hulk, ¿cómo demonios creen que van a atrapar a alguien que lo venció sin miramientos, sin siquiera una gota de sudor? Rojo, que había estado escuchando con cierta diversión, finalmente habló. Creo que todos están exagerando, o quizás dándole demasiadas vueltas a este asunto, dijo con tono ligero. Deberían centrarse en Ultron, no en una pequeña disputa gubernamental donde quieren atraparme basándose en un video en el que, por cierto, salvé una ciudad. Y, solo por curiosidad, ¿cómo exactamente planean atraparme? Cuando puedo simplemente, ya sabes, hizo un vago gesto de teletransportación. Sí, tiene razón, admitió Tony, pasándose una mano por su ya despeinado cabello. ¿Por qué nos preocupamos tanto por algo que es prácticamente imposible? Tenemos que centrarnos en Ultron. Él es la amenaza inmediata que puede acabar con el mundo. Clint, siempre práctico, afirmó lo obvio. ¿Y ahora qué hacemos?
La imagen de Maria Hill en la pantalla se veía sombría. Si no quieren lidiar con las autoridades oficiales, presionándolos justo al mismo tiempo que intentan detener a Ultron, les sugiero que no regresen a la torre. No ahora mismo. No hasta que se resuelva uno de estos problemas. Porque los militares digamos que están empeñados en ponerle las manos encima a Satoru. Y usarán a Ultron, y el caos que causa, como ejemplo de por qué necesitan a activos como él bajo su control. Hizo una pausa y bajó la voz. Y lamento decirlo, pero incluso la iniciativa Vengadores está en la cuerda floja ahora mismo. Si esta situación con Satoru se agrava, si hay una confrontación pública, podrían presionar para disolverlos. Tony parecía frustrado. ¿Y ahora qué? Si no podemos volver a la torre, no tendré acceso a mis laboratorios principales, a mi mejor equipo ni a los recursos que necesito para rastrear a Ultron eficazmente y averiguar qué planea. Bueno, por ahora, aconsejó Maria Hill, recomiendo encarecidamente mantener el sigilo. Aléjate de aquí, de cualquier instalación conocida de los Vengadores o de cualquier lugar donde el gobierno pueda encontrarte fácilmente. Y Satoru miró directamente a donde supuso que estaba Gojo. En cuanto se dé la orden oficial, que podría ser en cualquier momento, serás clasificado como una entidad hostil, un terrorista, dentro de la jurisdicción estadounidense. Entonces, huir y esconderse, dijo Tony con un tono amargo en la voz. Del mismo gobierno que intentamos proteger, hasta que podamos resolver uno de estos grandes problemas y centrarnos en el otro por completo. Sí, Tony, respondió Maria con voz firme. Esa es la única opción viable ahora mismo. Luchar contra Ultron o luchar contra tu propio gobierno. No pueden hacer ambas cosas eficazmente a la vez. Tony dejó escapar un suspiro de frustración. Tampoco tenemos los recursos para eso. Clint Barton, siempre con la mano firme, habló desde la cabina. Déjenme manejar el avión. Deberían intentar descansar un poco. El viaje a donde sea que vayamos ahora será de varias horas. Rojo, aún cómodamente recostado, ofreció una sugerencia. ¿Saben? Podrían dejarme atrás. Llevarme a algún lugar. Puedo arreglármela solo. Menos problemas para ustedes. Steve, con la mirada pensativa, intervino. El que envió ese video y el archivo de Satoru al gobierno, Ultron, dijo Tony con seguridad. Sin duda. Quiere separarnos, sembrar la discordia, hacernos pelear entre nosotros mientras lleva a cabo su gran plan. Y no, Satoru, no te vamos a dejar atrás. Le lanzó una mirada a Gojo. Es demasiado peligroso dejarte atrás por el otro bando, por supuesto. No queremos que luches contra todo el gobierno de Estados Unidos y acabes en las noticias como el enemigo público número 1. Es una pesadilla de relaciones públicas que ni siquiera yo puedo inventar. El Dr. Banner, ya despierto y envuelto en una manta gruesa, con la voz aún ronca, añadió. Tony tiene razón, Satoru. Mantenernos unidos, por ahora, probablemente sea lo mejor. Gojo se limitó a reflexionar, con una leve sonrisa en los labios, mientras miraba por la ventana del Kinghead. Les están dando demasiadas vueltas a las cosas cuando se trata de mí. Deberían centrarse en Ultron. Él es el verdadero responsable. El suave zumbido del Kinghead fue lo primero que Wanda Maximoff percibió mientras recuperaba lentamente la consciencia. La cabeza le palpitaba y una niebla desorientadora se aferraba a sus pensamientos. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue a Gojo Satoru, ligeramente inclinado sobre ella. Unas gafas de sol redondas y oscuras le ocultaban la vista, pero una sonrisa distintiva, casi burlona, se dibujaba en sus labios. Gojo rió suavemente. Bienvenida de nuevo al mundo de la consciencia, dijo con voz suave. No intentes hacer nada, rojo, ni ninguna otra cosa de brujería de color aquí, ¿de acuerdo? Porque, verás, yo también tengo algo de rojo, y no creo que a tu hermano de allí le guste que las cosas se compliquen. Eso, por supuesto, suponiendo que pudieras librarte de estas ataduras con tu hermano cojo a cuestas. La mirada de Wanda se posó en Pietro, aún inconsciente a su lado, con la pierna claramente inmovilizada. Luego volvió a mirar a Gojo con un destello de desafío en los ojos, pero permaneció inmóvil. ¿Nos atraparon, eh? Dijo con la voz un poco ronca. Y por algún experimento de Hydra a medio hacer, nada menos. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios mientras su mirada se posaba en Tony Stark, sentado al otro lado del avión, con el rostro desgarrado por la angustia y la mirada distante y preocupada. Pero también es un poco reconfortante ver que nuestros esfuerzos dan frutos. Míralo. Tony, al oír su voz, se estremeció casi imperceptiblemente. Giró lentamente la cabeza, apretando las manos en el regazo. ¿Por qué?
Preguntó con la voz tensa, desgarrada por una emoción que Wanda no pudo descifrar. ¿Ira, confusión o dolor genuino? ¿Por qué odian a los Vengadores? No, para ser precisos, ¿por qué me odian tanto a mí? ¿Qué les hice yo personalmente? Miró a Wanda y luego a su hermano inconsciente. Porque si es algo de antes de convertirme en Iron Man, lo admito, era un completo imbécil por aquel entonces. Pero no recuerdo haberme acercado nunca a donde vivían, ni haber tenido ninguna interacción directa con ustedes. Tanto odio, el suficiente como para que se ofrecieran como voluntarios para la experimentación humana de Hydra. Wanda soltó una risa corta y seca, como si hubiera contado un chiste particularmente malo. Entonces, ¿aún no nos conocen? Después de todo, negó con la cabeza. Bueno, ¿por qué lo harías? Has matado a tantos. Seríamos como una aguja en un pajar de víctimas que llevarían tu nombre, ¿no? Su voz se endureció, llena de una rabia fría y latente. Destruyendo vidas ajenas a tu antojo, mientras te ganas un título reluciente como héroe del público y los medios. Y ahora, gesticuló vagamente, has creado algo diferente a tu imagen y semejanza. Es un poco triste que tu nueva creación tampoco te escuche, ¿verdad? La compostura de Tony finalmente se quebró. Se puso de pie, alzando la voz, cargada de ira y un dolor defensivo. Tú me metiste esas cosas en la cabeza. La acusó, señalándola con un dedo tembloroso. Me obligaste a actuar. Me mostraste algo que no debería haber visto. Y aunque pudiera volver atrás, sabiendo lo que sé ahora, intentaría hacer lo mismo, solo que, de otra manera. Wanda sostuvo su mirada furiosa con una calma escalofriante. Acabo de mostrarte algo que tu propia mente quería mostrarte, Stark, dijo con voz suave pero cortante. Un vistazo a tus miedos más profundos. No era a mí a quien veías en esas visiones. Eras a ti. Si tienes a alguien a quien culpar por tus pesadillas, cúlpate a ti mismo. Steve Rogers, que había estado escuchando con creciente desaprobación, finalmente habló con voz firme y firme. Y pase lo que pase, Wanda, dijo, mirándola fijamente, ¿crees que eso te dio derecho a jugar con la vida de los demás? Usaste tus poderes para enviar a Hulk a una ciudad arrasadora. ¿Tienes idea de cuántas bajas habría habido si Satoru no hubiera estado allí para detenerlo? Y deja de llamarlo experimento. Es una persona. Wanda guardó silencio un momento y bajó la mirada. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, menos desafiante. Nunca fue el plan que llegara a la ciudad, admitió. El plan era destrozarlos a todos controlando a Hulk, usar mi propia arma contra ustedes. Pero no pude hacerlo del todo porque, alguien me interrumpió. Su mirada se desvió hacia Gojo. Gojo dejó escapar un suspiro exagerado. ¿Y qué? ¿Ahora es culpa mía? Dijo con un puchero juguetón. Debe sentirse muy bien culpar a alguien tan inocente y servicial como yo por sus acciones imprudentes. Wanda se movió ligeramente entre sus ataduras, un movimiento sutil que no pasó desapercibido. Bruce Banner, que la observaba con recelo desde su asiento junto a Tony, envuelto en una gruesa manta, se tensó. Por favor, no intentes usar tus poderes aquí, Wanda, dijo Bruce con voz baja y tensa, con un atisbo del gruñido de Hulk asomando. Aunque tuvieras la oportunidad, no tengo por qué recordarte que Hulk está solo un mal humor, un pensamiento erróneo, de destrozarlos a ambos. Y él, no se siente muy caritativo ahora mismo. Gojo juntó las manos ligeramente. Bueno, si todo este culebrón ha terminado, solo quiero decir que no lo disfruté nada. Sobre todo la parte en la que casi me culpan. Miró a los gemelos. Aunque, en serio, ¿qué hacemos con ellos ahora? Podríamos simplemente, ya saben, abrir la rampa y empujarlos. Dudo que sobrevivan a la caída desde esta altura. Un silencio atónito llenó el Kinghead. El Capitán América, Tony, Natasha e incluso Clint Barton, que pilotaba, se giraron para mirar a Gojo con ojos abiertos e incrédulos. Gojo rápidamente levantó las manos. Es broma. Es broma. Dijo, con una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro. Solo era para llamar su atención. Para relajar un poco el ambiente. Entonces, siendo honestos, ¿qué hacemos con ellos? Digo, esta vez en serio, le rompemos la otra pierna a su hermano para que no pueda escapar. Luego lo mantenemos como rehén muy convincente si intenta hacer más de sus trucos vudú mentales. Tony, ignorando las, poco convencionales sugerencias de Gojo por ahora, lo miró con expresión seria. ¿Te importaría compartir qué vimos exactamente en ese video satelital, Satoru? La parte contigo y Hulk. Porque fuera lo que fuera, parecía infernal. Y definitivamente anormal.
Gojo se removió incómodo, con un extraño atisbo de vergüenza en su rostro. Bueno, eso es, un poco vergonzoso, para ser honesto, admitió, frotándose la nuca. Pero, solo estaba emocionado. Un poco más de lo habitual. Tenía un subidón de adrenalina. Quizás un poco colocado por el poder, o algo así. Había pasado un tiempo. Antes de que alguien pudiera presionar más a Gojo, Clint Barton, con el rostro frío como una máscara. Estaba furioso. Pero no lo demostró. ¿Qué es exactamente lo que quieren? Gruñó Clint, con una voz peligrosamente baja. Wanda, a pesar de la mirada amenazante de Clint y el tono frío de su voz, le devolvió la mirada con una sonrisa escalofriante. «¿Ira, es eso?», dijo, con un susurro burlón. «Bueno, creo que ya debe ser bastante obvio que lo que queremos es la destrucción de Stark. Y todo lo que representa este mercader de la muerte». Tras la venenosa declaración de Wanda de querer la destrucción de Stark, Gojo ladeó la cabeza, con una expresión pensativa, casi caprichosa. «Vaya, qué odio tan profundo», comentó. «Aunque es un poco como si solo traje un pescado a casa para cocinar. ¿Quién va a saber, o a importarle, dónde lo pesqué, o si lo compré en el mercado?» Todos lo miraron desconcertados. La analogía, si es que la había, parecía flotar en el aire, completamente fuera de lugar. Gojo suspiró dramáticamente. ¿En serio? ¿Nadie entendió el significado?, preguntó, observando las caras inexpresivas de los demás. Pista. Lo dije en un acertijo. Sois como un grupo de seres sin inteligencia que simplemente no pueden apreciar mi humor sofisticado. Luego volvió su atención a Wanda. Lo que quiero decir es, ¿podrías decirnos dónde compraste el pescado? Ah, perdón, quiero decir, ¿cuál es la verdadera razón de tu intenso odio hacia Tony? ¿Los ingredientes específicos de este caldo de odio que estás cocinando? Y así, Wanda, quizá sin ver otra opción, o quizá impulsada por el deseo de justificar sus actos, comenzó a contar su historia. Habló de su infancia en Sokovia, de las bombas que cayeron, del terror, de la pérdida de sus padres y del proyectil sin explotar de Industrias Stark que los había atrapado a ella y a Pietro durante días, un recordatorio constante y aterrador de su vulnerabilidad y la fuente de su dolor. Al terminar, un silencio denso llenó el Quinjet. La mayoría de los Vengadores, aunque comprendían el trauma que ella y su hermano habían sufrido, no pudieron evitar llegar a una conclusión similar, tácita. Su razonamiento era, por decirlo suavemente, erróneo. Natasha, que había estado escuchando atentamente con expresión indescifrable, fue la primera en expresarlo. Entonces, después de oírlo todo, lo que entiendo es que odias a Tony Stark porque su apellido estaba impreso en una bomba que, según tu propia declaración, no explotó ni te mató. Gojo soltó una carcajada genuina esta vez, un ladrido corto y agudo de diversión. Bueno, esa es una historia errónea, dijo, negando con la cabeza. Por favor, dime que eliminaste la mayoría de las partes importantes. ¿Quieres destruirlo a él y todo lo que representa, porque su apellido estaba en una bomba? Eso es un poco, maldición. Chasqueó los dedos, buscando la palabra. Tengo una palabra en la lengua, pero no me sale ahora mismo. ¿Y luego dejaste que Hydra experimentara contigo? Entonces, quizás también te hicieron algo, tan tonto como para querer matar al fabricante de coches en lugar de perseguir a la persona que conducía el coche y causó el accidente. ¿Es esa la lógica con la que trabajamos? Wanda se incorporó de golpe tanto como sus ataduras se lo permitieron, con los ojos encendidos por una energía carmesí. Sin embargo, sorprendentemente, no desató sus poderes. Tenía el control, pero apenas. No sabes lo que nos pasó. Siseó, con la voz temblorosa de furia. Lo que sufrimos. Cómo sobrevivimos. Así que ni te rías. Rojo, imperturbable, se levantó, se acercó a ella y se agachó para estar a su altura. Antes de que pudiera reaccionar, le dio un suave golpecito en la frente con 2 dedos. Sus ojos parpadearon, el resplandor rojo se desvaneció y su cabeza se desplomó contra el suelo metálico mientras perdía el conocimiento una vez más. Se puso de pie, sacudiéndose las manos. Se estaba enfadando, declaró Gojo simplemente, justificando sus acciones. Y por muy emocionante que pueda ser otra ronda con Hulk, la verdad es que no quiero verlo aparecer aquí. Son espacios reducidos, ¿sabes? Tony, que había estado escuchando la historia de Wanda con una mezcla compleja de culpa y frustración, finalmente habló. Hydra, dijo con voz grave. Les lavaron el cerebro. Desde el momento en que los atraparon, probablemente cuando eran solo niños, después del bombardeo. Retorcieron su dolor, su miedo. Miró a los gemelos inconscientes.
Así que creo que digamos o hagamos lo que hagamos ahora, no les dará lo que creen que quieren oír. Hydra solo quería usarlos, convertirlos en armas para su causa. Y me usaron como combustible para su odio y su pérdida. Steve añadió con firmeza. Eso no significa que no podamos intentarlo o que no lo hagamos. En todo caso, nos da aún más razones para convencerlos. Para detenerlos antes de que vayan más lejos, antes de que hagan algo de lo que no puedan recuperarse. Tony dudó un instante y bajó la mirada. Quizás, murmuró, con la voz impregnada de incertidumbre. O quizás ya hayan pasado ese punto. Unas horas después, el Kinghead descendió a un bosque denso y aislado, lejos de miradas indiscretas y de la vigilancia gubernamental. Clint les había asegurado que era un lugar seguro, un santuario donde podrían reagruparse. La rampa bajó y los cansados vengadores comenzaron a desembarcar. Rojo, con una aplicación casual de azul, levitó los cuerpos aún inconscientes de Wanda y Pietro, llevándolos sin esfuerzo mientras descendía. Banner lo siguió, con aspecto un poco más descansado, pero aún más tranquilo, y griega. Otros los siguieron. Caminaron durante varios minutos por el bosque, con el silencio roto solo por el crujido de las hojas bajo los pies y el canto de pájaros invisibles. Rojo, en un intento de aligerar el ambiente o quizás solo para entretenerse, intentó inventar algunos juegos nuevos. Uno consistía en adivinar qué estaba pensando, algo que nadie podía hacer, y otro era un juego de contar historias cuya regla principal parecía ser que cada historia debía concluir con lo increíblemente genial y poderoso que era Gojo Satoru. Tony, observando las travesuras de Gojo, no pudo evitar preguntarse si el chico realmente intentaba animarlos, distraerlos de su cruda realidad, o si simplemente estaba siendo Gojo. Finalmente, llegaron a un claro. Ante ellos se alzaba una encantadora, aunque algo rústica, casa de campo. Un viejo camión oxidado con un montón de troncos estaba cerca, y un gran granero a un lado. Era un ambiente tranquilo e idílico, un marcado contraste con el caos del que acababan de escapar. Al acercarse a la casa, Clint se dirigió a la puerta principal. La abrió y con cuidado acompañó a Natasha, que aún parecía conmocionada, al interior, ayudándola a sentarse en una mesa cercana. Una vez instalada, Clint miró a su alrededor, no con la mirada inquisitiva de un agente que evalúa una nueva ubicación, sino con la familiar mirada de quien busca a un ser querido. «Cariño», gritó Clint, con una voz más suave de lo que estaban acostumbrados. «Cariño, cariño, ya estoy en casa». Un momento después, una mujer salió de otra habitación. Tenía una sonrisa cálida y acogedora, y su vientre se abultaba notablemente. Estaba claramente embarazada. En sus manos, sostenía un puñado de crayones y papel de dibujo. Sus ojos se iluminaron al ver a Clint. Él corrió hacia ella y se dieron un tierno beso. «Traje compañía», dijo Clint, un poco avergonzado. «Perdón por no haber llamado antes». Tony, siempre atento, se inclinó hacia Steve y murmuró. «Es una especie de agente, ¿verdad? Encubierto». Muy convincente. Rojo, al oír a Tony, se acercó sigilosamente y susurró con voz conspirativa. «¿Debería avisarla? Ya sabes, por si acaso». Tony miró a Gojo con los ojos abiertos, alarmado. ¡No! «No, Satoru, ¿qué estás diciendo?» Gojo parpadeó inocentemente tras sus gafas redondas. «¿Qué?» Tony dijo que era una agente. Así que pensé que sería buena idea avisarla antes de que pudiera contactar con alguien, ya sabes, informar de nuestra ubicación. ¡No! Respondió Tony entre dientes. ¿Por qué nos traería Barton si era una amenaza? Y lo decía en broma, Satoru. Una broma de mal gusto, al parecer. La expresión de Gojo permaneció inalterada. ¿Para acosarla?, preguntó. Entonces, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Y yo también, bromeaba. Casi siempre. Clint, al oír el final de su conversación, en voz baja y algo alarmante, dio un paso al frente, llamando su atención. «No, Satoru, aquí nadie acosa a nadie, maldita sea, a veces me pregunto cómo me metí en esto», dijo con firmeza, aunque iba dirigido a Gojo. «No es una agente». Bueno, se frotó la nuca, es un poco tarde, no, de hecho, ya es demasiado tarde para las presentaciones. Pero, todos, les presento a mi esposa, ella es Laura. Justo cuando Laura estaba a punto de saludarlos, el sonido de pequeños pies corriendo y risas alegres resonó desde arriba. «Oh, ya voy», exclamó Clint con una sonrisa cariñosa. Dos niños pequeños, un niño y una niña, bajaron corriendo las escaleras, con los rostros radiantes de emoción.
Rojo, incapaz de resistirse, se inclinó de nuevo hacia Tony y susurró, con el rostro completamente serio. Entonces estos deben ser los agentes más pequeños, los de tapadera. Le guiñó un ojo, dejando claro que esta vez sí era una broma. Los dos niños, una niña y un niño un poco mayor, bajaron corriendo las escaleras, llenando la granja con sus risas alegres. Fueron directos hacia Clint, lanzándose a sus brazos para un abrazo grupal. Clint, con su apariencia de arquero duro desvaneciéndose, les devolvió el abrazo con fuerza, con una sonrisa genuina y alegre en el rostro. Levantó a la niña y la besó en la cabeza. «Hola, amiga», dijo con cariño. «¿Cómo están? Mírate la cara, no me digas que no has vuelto a comer verduras. Porque si no, será malo, tal como me prometiste». La niña, Lila, lo miró con ojos muy abiertos e inocentes. «¿Trajiste a la tía Nat?», preguntó con voz esperanzada. Natasha, que había estado sentada tranquilamente a la mesa, se levantó, con una extraña y suave sonrisa adornando su rostro. «¿Por qué no vienes a verlo tú mismo, enana?», dijo. Lila corrió hacia ella con entusiasmo, y Natasha la abrazó con cariño. Rojo, mientras tanto, observaba la escena doméstica con una expresión de total desconcierto, como si hubiera entrado en una exhibición de zoológico inesperada. «¿Soy el único que está completamente confundido?», exclamó finalmente, mirando a los demás Vengadores. ¿O era yo el único que estaba realmente sorprendido? Porque, sinceramente, pensé que ni siquiera tenía novia, y mucho menos esposa e hijos, vaya. No me digas que esto es una familia secreta, ¿verdad? El típico espía. Steve, siempre educado, dio un paso al frente. «Disculpa por interrumpirlos así, señora». Barton, le dijo a Laura. «Sí», añadió Tony, recuperando un toque de su habitual frivolidad. «Habríamos llamado antes, pero teníamos la clara impresión de que tú, no existías». Clint rió entre dientes, alborotando el pelo de su hijo. «Sí, bueno, Fury me ayudó a organizarlo todo cuando me uní a S.H.I.E.L.D., explicó. Lo mantuvo completamente fuera de sus archivos, fuera del radar de todos. Y me gustaría que siguiera así. Pensé que sería un buen lugar seguro para mantenernos discretos por un tiempo». Lila, tras soltarse del abrazo de Natasha, centró su atención en el recién llegado de aspecto más inusual. Se acercó a Gojo con paso torpe, con los ojos abiertos de par en par por la curiosidad, mientras miraba su pelo blanco y sus gafas oscuras y redondas. «Guau», dijo con la voz llena de asombro infantil. «Tienes el pelo blanco. ¿Y esas gafas tan chulas? ¿Trabajas con mi papá?». Gojo se agachó a su altura, con una sonrisa juguetona extendiéndose por su rostro. Suavemente, quizás con demasiada brusquedad, le dio unas palmaditas en la cabeza a Lila. «Claro que sí», declaró con una voz demasiado dramática y resonante. «¿Sabes cuántas veces he ayudado a tu papá? Siempre confía en mí. Soy prácticamente su compañero, todavía estamos ultimando los detalles». Se inclinó con aire de complicidad. «Oye, ¿quieres ver algo genial?», susurró, con los ojos brillantes tras las gafas. «¿Sabes? Incluso puedo convertir a la gente en superhéroes. Así sin más». Chasqueó los dedos. «¿Quieres jugar con mi genialidad?», terminó, con una voz ahora tonta y cantarina. Lila, abrazando a su querido osito de peluche, sonreía radiante, con los ojos brillantes de emoción. Era evidente que hacía mucho que no oía algo tan emocionante. «¿En serio?», jadeó. «¿Puedo irme, papá? Por favor. Me comeré todas mis verduras. Todas», suplicó, mirando a Clint y Laura. Clint, aunque un poco sorprendido por la repentina oferta de Gojo y la entusiasta respuesta de su hija, esbozó una sonrisa. «Sí, ¿por qué no, cariño?», dijo. Luego miró a Gojo con un ligero tono de advertencia. «Pero no hagas nada demasiado peligroso, Satoru. Mantén la creación de superhéroes al mínimo, ¿de acuerdo?». Gojo pareció ofendido, llevándose una mano dramáticamente sobre el corazón. «¿Quién demonios te crees que soy?», exclamó. «Soy la persona más capaz y responsable en todo. Responsable es mi segundo nombre, bueno, no realmente, pero ya entiendes la idea». Lila, sin esperar más permiso, agarró el meñique de Gojo con su pequeña mano y comenzó a arrastrarlo con entusiasmo hacia la puerta, claramente lista para una aventura. Era evidente que vivir en tal aislamiento, aunque seguro, tenía sus desventajas para los niños. Rara vez tenían la oportunidad de jugar con alguien nuevo. Por eso Lila se alegraba tanto con la simple idea de jugar con alguien, incluso si ese alguien era un adulto muy extraño y poderoso, de pelo blanco y sonrisa boba.
Mientras tanto, en una ubicación militar segura, Estados Unidos lejos de la tranquila y oculta granja, el ambiente era de una determinación sombría y una urgencia controlada. Filas de soldados, vestidos con equipo de combate, recibían instrucciones y se equipaban. Se preparaban para una misión de alto riesgo, una operación con un único y claro objetivo: capturar a Gojo Satoru, vivo o muerto, aunque con vida era la mejor opción. El ejército ya había establecido un perímetro alrededor de la Torre de los Vengadores, anticipando el regreso del equipo, listos para aprehender al individuo dual ahora era tildado de terrorista potencial. El general Thaddeus Thunderbolt Ross, conocido por su carácter inquebrantable y su larga y polémica historia con individuos con superpoderes, era el comandante de toda esta operación. Los informes que habían llegado a su escritorio, los que detallaban las habilidades de Gojo Satoru y sus supuestos orígenes en Hydra, eran casi demasiado buenos para ser verdad. Si tan solo pudieran capturar a este Gojo Satoru y traerlo para estudiarlo, para experimentar, los informes sugerían abiertamente que el proceso mediante el cual obtuvo sus poderes podría replicarse. Ross lo imaginó. Escuadrones enteros, incluso un ejército, de supersoldados, cada uno capaz de derrotar a una amenaza como Hulk. En ese momento, la necesidad de iniciativas como los Vengadores, con sus agendas independientes y su a menudo frustrante desprecio por la autoridad, se volvería obsoleta. Estados Unidos tendría un control total e inquebrantable. A Ross le habían prometido importantes recompensas, ascensos y elogios si la operación tenía éxito. El visto bueno final, la autorización directa del presidente para asegurar este experimento Hydra a toda costa, ya estaba en marcha y podría llegar en cuanto llegara. Por ahora, operaban dentro de las estrictas restricciones de las regulaciones militares existentes. Pero una vez que llegara la luz verde presidencial, se quitarían las riendas. Gojo Satoru estaría en sus manos, tarde o temprano. Los Vengadores eran poderosos, sí, pero incluso a ellos les resultaría difícil desafiar abiertamente una orden directa del presidente de los Estados Unidos, especialmente cuando se trataba de una supuesta amenaza a la seguridad nacional. El potencial era asombroso. Si realmente pudieran producir supersoldados basados en este modelo de Gojo Satoru, Estados Unidos se convertiría en la potencia líder indiscutible del planeta. Podrían repeler cualquier invasión alienígena futura, como el ataque Chitauri a Nueva York, con facilidad. Incluso seres como Loki y Thor, dioses literales de otro reino, no representarían un problema tan grande. El orden mundial cambiaría decisivamente. Por supuesto, a favor de Estados Unidos. Un soldado, con el rostro serio, se acercó corriendo al general Ross, quien estaba encorvado sobre un mapa holográfico, trazando meticulosamente su plan de acción. El soldado se puso firme y saludó bruscamente. «Señor», informó el soldado con voz nítida. «Los Vengadores no han regresado a la torre ni a ninguna otra propiedad conocida de los Stark. Seguimos monitoreando activamente todas las propiedades conocidas de Tony Stark y cualquier base oculta o casa de seguridad sospechosa. Parece, señor, parece que alguien ya les ha informado de algo. Lo más probable es que estén escondidos». Ross levantó la vista del informe anónimo que estaba releyendo, entrecerrando los ojos. «¿Una filtración?», gruñó, con un leve murmullo de disgusto. «¿O un espía dentro de nuestras filas?». Dio un puñetazo en la mesa. «Averigua cómo lo supieron tan rápido. Quiero una revisión interna completa, de inmediato. Y que lo comprueben todo 2 veces. Que lo comprueben 3 veces. Quiero que vuelvan a estar en nuestro radar lo antes humanamente posible si están escondidos. No pueden permanecer ocultos para siempre». El soldado se endureció ante la orden directa, su postura aún más rígida. «Señor, sí, señor», respondió, luego giró sobre sus talones y se apresuró a cumplir las órdenes del general. Ross lo vio irse, con una sombría satisfacción mezclada con frustración en el rostro. La búsqueda de Gojo Satoru había comenzado. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.